Evita ser engañado por este mundo. Evita ser engañado por falsas doctrinas. Evita ser engañado. Y para eso debes leer la Biblia. En la Biblia encontrarás la verdad que Dios dejó para ti y para mí, la verdad que abrirá nuestros ojos y no nos permitirá ser engañados por tantas corrientes humanas y por tantas cosas que el enemigo ha traído para confundir la mente y el corazón de muchos y así desviarlos de la salvación. Evitemos ser engañados y, como te lo decía, eso solamente se consigue escudriñando la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas fueron las palabras de Jesús a sus discípulos, pero también son para nosotros. Les decía Jesús: escudriñen, busquen en la palabra de Dios esa vida eterna, ese conocimiento. Busquen en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da testimonio de mí. En la palabra de Dios ustedes encontrarán el camino, la verdad y la vida que soy yo. Dice esta palabra: escudriñen. Y escudriñar significa buscar, significa examinar, significa estudiar y averiguar cuidadosamente algo. Cuando Dios nos dice que escudriñemos las Escrituras, Él nos dice: no lean la Biblia de una manera cualquiera, no la lean como un libro sencillo, sino que métanse en la Biblia, estúdienla, examínenla, averigüen en la Biblia. Cuando escuchen algo afuera, vengan a comparar con sus Biblias aquello que escucharon, a ver si sí está en la Biblia, a ver si sí es real, si sí es verdad, si sí lo dije yo. Eso nos dice el Señor. Muchas veces hemos escuchado mensajes, hemos visto videos y en ese primer instante lo recibimos creyendo que era la palabra de Dios, pero resulta que no. Resulta que eso no estaba en la Biblia. Y ahí es donde somos engañados. Y ahí es donde cometemos errores. Y ahí es donde escuchamos un consejo que dijo alguien que pensábamos que era correcto, pero si no está en la Biblia, es incorrecto. Ojalá que nuestra vida se limitara solamente a lo que diga la palabra de Dios. Y si está escrito en la Biblia, pues entonces lo pondremos por obra. Si no está escrito en la Biblia, simplemente no deberíamos hacer caso a esas cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque así evitaremos ser engañados por este mundo. Hay gente que piensa que está haciendo bien. Hay gente que dice: yo no le hago daño a nadie. Yo no he matado a nadie. Yo no he robado a nadie. Pero la Biblia dice que con estar fornicando, teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio con alguien, ya estás pecando. Y esa persona se sentía bien, pensaba que no estaba haciendo las cosas mal, pero la Biblia lo enseñaba. O sea que a la luz de la palabra esa persona sí estaba cometiendo errores y sí estaba siendo engañada por este mundo que te dice: no, es normal que puedas estar con tu pareja y tengas relaciones con ella. La Biblia dice: no mentirás, no pondrás el dinero por encima de Dios, no mirarás a una mujer con deseo y pensarás en ella. Y para muchos eso es normal. El mundo les dice: sí, usted sí puede desear a una mujer cuando va por la calle, pero eso no nos dice la palabra de Dios. El mundo nos dice: entre más dinero usted tenga, será mejor. Entonces la gente en ese momento está amando más el dinero y la riqueza, pero eso no lo dice la Biblia. El mundo dice: decir una mentira pequeña está bien. Desde que usted no le haga nada a nadie, usted está bien. Pero dice la palabra de Dios que con tan solo una mentira pequeña nos podemos condenar, porque así lo dice su palabra, que los mentirosos
no agradan a Dios, y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Qué triste que la humanidad haya tergiversado la palabra de Dios y que enseñen solo ciertas partes de la Biblia y la gente siga engañada por no leer la palabra, por no estudiar la palabra. Y ese es el mensaje de hoy, que podamos ir más profundo en la palabra, que no nos conformemos a que una persona nos lea la Biblia, sino que en nuestra casa tomemos la Biblia y la podamos leer y la podamos escudriñar así como lo dice la Biblia, y Dios nos va a mostrar, nos va a revelar cuál es su verdad. Hay gente que ha sido engañada y se ha metido en lugares equivocados, y hay falsas doctrinas, o sea, falsas religiones, y todo el mundo sigue esas religiones pensando que está en lo cierto, pensando que esa es la religión verdadera. Pero sabes, solo hay un camino y una verdad, que es la Biblia. Si tu religión, si la doctrina que sigues, si al lugar donde asistes, si la iglesia a donde vas, hacen todo conforme a la Biblia, pues déjame decirte que estás bien. Pero si se salen de la Biblia, estarán mal y estás en el lugar equivocado. Por eso, evita ser engañado y lee la palabra de Dios de manera personal, porque quizás estás cometiendo errores, yendo a un lugar que no deberías ir, estando en una doctrina que no deberías estar. No te seguiré hablando de religiones o de doctrinas porque es un tema muy complejo. Pero lo que sí te digo es que no hay nada complejo o difícil de entender a la luz de la palabra, porque cuando vas a la palabra, ella te muestra y te enseña el camino a seguir. Hay varias cosas que nos da la palabra de Dios. Leer la Biblia, cuando escudriñamos, cuando buscamos la verdad, Dios entonces en su palabra nos mostrará y nos revelará sabiduría. Cuando tú lees la Biblia, te vuelves más sabio y más sabia. Cuando lees la Biblia, encuentras cuál es el propósito para tu vida. Muchos han leído la Biblia y se encuentran con un Dios que sana, con un Dios que comparte, con un Dios que ama. Y entonces dicen, ese es el propósito para mi vida. Quiero amar a los demás, quiero bendecir a los demás, quiero orar por otros para que se sanen, quiero ir a predicar. Se encuentran con un propósito y pasaron de estar en una vida sin sentido a encontrar un propósito en Dios. Entonces se encuentra sabiduría, se encuentra un propósito, se encuentran respuestas. Mucha gente no sabe qué hacer con su vida, qué decidir, y abre la Biblia y Dios le muestra la respuesta. A la luz de la palabra, Dios puede guiar a una persona para decirle qué le conviene y qué no le conviene. En la Biblia encontramos fe, esperanza, fortaleza. Encontramos ánimo para seguir adelante. La Biblia nos enseña, la Biblia nos ayuda a encontrar la verdad y nos evita ser engañados. Entonces, ¿por qué no leemos la Biblia diariamente? ¿Por qué la tenemos, por decirlo así, empolvada, metida en un armario, guardada? Si la Biblia debería mantener abierta y no en un versículo para tener la Biblia solo como un amuleto, sino abierta en casa, donde la podamos leer, ojalá todos los días, y ponerla por obra. Ese es el mensaje que tenía Dios para nosotros hoy, un mensaje diferente, pero un mensaje contundente, donde nos muestra a Dios la importancia de leer su palabra. Que Dios te bendiga grandemente.